Inicio de espacio publicitario. Hair World, salón de peluquería, Rivadavia 2665. ¿A dónde vas? Llevas tus cosas. Galia Marroquinería. Móvil Fe, amoblamientos contemporáneos. Facundo Subiría 8238. Todos los talles en el madrileño San Jerónimo 2175. Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Diagnóstico por imágenes, turnos al 0342 4827 827. Sutil Perfumerías, San Martín 2822 y Salta 2623. Escobar, más de 150 usados para vos. Ingresa a www.escobarusados.com. Q en San Martín y Boulevard, pedidos al 453-4804. Mi corazón con el Kini late más. Dale, prendete. Vos también hacete fanático al ritmo del Kini 6 y vení a festejar todas las semanas. Fin de espacio publicitario. Bien amigos, luego de esta breve pausa continuamos aquí en el último bloque de Retratos Urbanos y por supuesto estamos en este bellísimo lugar, el bar con estilo propio, en el puerto de la ciudad de Santa Fe, en calle Eduardo Míguez 180, paralelo a Avenida Lem, un lugar espectacular y por supuesto tenemos este ámbito precioso para recibir a la última invitada del día de hoy, la señora Alicia Caraballo, representante del Colegio de Farmacéuticos. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Bueno, nosotros te hemos convocado, Alicia, porque el tema de las farmacias es muy interesante porque la gente recurre constantemente, más en esta época, sabemos que empiezan los primeros catarros, resfríos, gripes, muchos automedican y ahora empezó la ordenanza que prohíbe la venta de medicamentos en kioscos y en drugstores. En ese sentido, me gustaría saber la opinión del Colegio de Médicos y el punto de vista que ustedes tienen respecto a esto, que calculo que será muy positivo. Bueno, sí, en realidad la ley que regula, digamos, la venta de medicamentos dentro de la farmacia pura y exclusivamente es una ley provincial que hace muchos años está vigente, pero lo que nosotros logramos trabajando un poco en conjunto con la gente del Consejo Municipal es que existiera una tipificación del delito de vender medicamentos fuera de la farmacia, que es hacer nada más ni nada menos que ejercicio ilegal de la farmacia. Bueno, ¿y nosotros por qué lo buscamos? No es solamente un reclamo sectorial, sino que simplemente nosotros nos basamos en esto considerando que el medicamento es un bien social y es un bien sanitario y que consideramos que la población tiene que tener el respeto que merece el medicamento. ¿Por qué decimos esto? Bueno, porque un medicamento no es meramente algún elemento que uno lo consume cuando quiere o como le parece o en las dosis que cree. Es realmente una herramienta terapéutica que resuelve el 90% de las patologías que tienen los humanos, pero que mal utilizado tiene efectos adversos. Si está en una dosis menor que la que se necesita para tratar una dolencia, es lo que nosotros llamamos subterapéutico, es decir, no alcanza, lo toma uno inútilmente, si lo toma por encima es tóxico. Como es una sustancia química, requiere que esté conservada de una manera determinada, que tenga una fecha de vencimiento determinada. Existen un montón de internaciones a nivel del mundo por intoxicaciones, por mal utilización de estos medicamentos. ¿Y eso qué significa? Significa un gasto innecesario al sistema de salud. Seguro, en ese sentido, Alicia, te pregunto, porque a veces pasa que uno se siente mal, empieza con las primeras tos, ya se siente pachucho y dice, uy, me estoy por resfriar. Y a veces por no ir al médico, por no interesarse o no darle la importancia que amerita, muchas veces decidimos, nos automedicamos. Hasta la última vez que fui al médico y tenía esta enfermedad, me recetaron X y remedios. Entonces, después voy a la farmacia o voy al kiosco y me compro X y los dos, los mismos que me había comprado en el momento en que tuve la misma patología. Pero en ese sentido, el farmacéutico puede decirle, sí, corresponde, está bien, o sí tenemos que ir al médico. Bueno, en general los medicamentos tienen condiciones de venta que lo fija la ley y esas son venta bajo receta archivada, cuando se trata de un psicotrópico o un antibiótico
o algún grupo de medicamentos determinados. ¿Pero las archivan? ¿Cómo es eso de receta archivada? Venta bajo receta archivada quiere decir que el farmacéutico requiere que la receta quede en su poder. Por lo tanto, si el paciente va con una obra social, tiene que tener una segunda receta o un duplicado, lo que llamamos duplicado. Y si va sin obra social, va con esa receta y la deja. Existen otros medicamentos cuya condición es venta bajo receta. Ahí el farmacéutico puede haber visto la receta y luego, sobre todo en el tema de tratamientos crónicos, a veces se repite esa medicación, entonces el farmacéutico ya sabe que el paciente utiliza esa medicación y eso requiere la prescripción médica, y medicamentos de venta libre. Esos medicamentos son de consejo farmacéutico y, como vos bien planteaste, a veces los antigripales, a veces medicamentos para dolor de cabeza, para síntomas menores, uno los va a comprar sin receta, pero eso no significa que uno no requiera consultar. Para eso hay un profesional que estudió 5 años, que se formó, que tiene conocimiento sobre el tema y que, bueno, que me parece que es importante que lo vea, porque a veces, por decirlo de alguna manera, si yo tengo acidez, digo, oye, voy a tomar una sal de fruta, pero yo no sé que soy hipertensa y que si tomo esa sal de fruta estoy consumiendo sodio y eso no es correcto. Si voy a tomar... Metemos la pata cada rato, entonces, con lo que me estás diciendo, Alicia, creo que tenemos un panorama muy desalentador en cuanto a lo que es la cultura de automedicarse. Exactamente, yo creo que los países occidentales, sobre todo, tenemos el deseo preponderante de curarnos rápidamente, de no esperar. A veces los tratamientos hay que esperarlos, a veces el cuerpo da síntomas porque necesita tiempos y bueno, a veces uno con un medicamento pretende resolver todo rápidamente y no es así, digamos. En ese sentido, que me decís de resolver todo rápidamente, quizás manejes algunas estadísticas. ¿Qué pasa con los psicotrópicos? Creo que empezaron a aumentar las estadísticas. No sé, es una opinión personal porque sinceramente no estuve viendo el tema, pero bueno, ya me voy a informar al respecto. Pero por lo poco que veo, hay mucha gente como que necesita consumir psicotrópicos o diferentes medicamentos que permitan bajar unos cambios o estar un poco más en armonía con el ambiente. Sí, los psicotrópicos, las estadísticas nacionales hablan de un aumento. En eso todos tenemos responsabilidad porque no nos olvidemos de que los psicotrópicos se venden bajo receta archivada. Sí, pero nadie lo confiesa que se toman los psicotrópicos, ¿eh? Sí, bueno, o sea, indudablemente ahí todo el sistema de alguna manera está como cómplice de esa situación, porque si son legalmente vendidos, y en las farmacias son legalmente vendidos, es decir, requieren porque existen controles, hay un médico que los prescribió y a veces, bueno, el profesional médico cede a la presión que hace el paciente. Pero claro, hay mucha más demanda, digo, de psicólogos, psiquiatras y tratar de encontrar la paz, porque, bueno, otros la buscan también con las medicinas alternativas, que son más que alternativas, se diría complementarias, porque nunca se deben dejar, por supuesto, los tratamientos médicos, pero ayudan mucho, por ejemplo, Reiki, yoga, registros akáshicos. Bueno, hay un montón de terapias que son alternativas y que pueden bajar unos cambios para los seres humanos que vivimos en una vorágine de vertiginosidad constante, en donde, bueno, necesitamos a veces relajarnos y creo que la demanda de esos medicamentos ha aumentado mucho en los últimos 20 años. Sí, pero tampoco nos olvidemos de que existe un mercado negro, existe un mercado ilegal, porque de hecho cuando hablamos ya del abuso de estos medicamentos, que sería el consumo con alcohol, que lo hacen los adolescentes y demás, eso no sale de las farmacias. Claro. Las farmacias estamos estrictamente controladas, eso el Ministerio de Salud a través de Inspección de Farmacia lo tiene regulado. Tenemos que tener, o sea, nosotros compramos y cuando compramos aparece en las droguerías el listado de lo que compra cada farmacia y luego eso tiene que estar contrastado contra las recetas que vienen a buscarnos, o sea que hay un mercado ilegal y ese mercado ilegal es al que nosotros apuntamos con el apoyo de esta normativa. Ese mercado ilegal no solamente trafica con psicotrópicos, que bueno, son puerta abierta para adicciones, sino también con otros medicamentos que muchas veces son falsificados, porque hay mucha falsificación de medicamentos, hay robos. Pero esas falsificaciones, ¿quiénes están habilitados para hacerla? Por ejemplo, farmacéuticos de mala fe pueden hacerlo, tienen la capacidad de, digamos, generar mezclas y hacer
Sí, creo que algunas farmacias hacen sus propios preparados. Sí, pero esto es industrial, porque esto se vende de otra manera, son medicamentos de uso industrial, porque son volúmenes, cantidades. Esos son laboratorios clandestinos, así como hay laboratorios de cocinas de drogas ilegales, como de coca y demás, bueno, existen también de medicamentos. Lamentablemente hay falsificadores de medicamentos y existen también robos de camiones de laboratorios, donde esos medicamentos, una vez que no han estado en el circuito legal, uno sabe dónde están conservados, no se sabe si no se le adultera la fecha de vencimiento, es decir, es sumamente riesgoso. Yo creo que todos tenemos que tener en cuenta eso, tenemos que saber que es responsabilidad nuestra también cuidarnos de alguna manera y que los medicamentos tienen que estar en un lugar determinado y eso no es un capricho ni es una ley porque sí, sino simplemente porque se trata de un recurso que hay que tenerle respeto. Bueno, te pregunto porque todas las flores se las llevó el concejal Sergio Basile, que es en el que, digamos, instó a que se pueda cumplir esta normativa, pero esto en realidad me estás diciendo que viene de un proyecto que ustedes habían presentado y que venían bregando de hace tiempo para que se pudiera regularizar. En realidad, sí, este tema del cumplimiento de esta ordenanza. El cumplimiento de la ley 2287, que es ejercicio legal de la farmacia, lo venimos trabajando y hemos hecho campañas anteriormente, porque también es cierto que no solamente restringiendo lugares es donde uno logra que algo tenga efectividad. Recordemos lo que fue la ley de no permitir fumar en lugares cerrados, que ha dado tan buen resultado, digamos. Bueno, esos son cambios de conducta en la sociedad y nosotros con esto también pretendemos que haya cambio de conducta en la sociedad, porque si yo me siento mal y en lugar de ir a comprar a un kiosco voy a una farmacia, estoy cambiando para mejor. O sea que también la conducta se hace difundiendo este tipo de cosas y explicándole a la gente cuáles son los riesgos de comprar en lugares no habilitados. ¿Sabés cuál es el único inconveniente? O sea, está perfecto, pero el único inconveniente es que, por ejemplo, si es de noche o si es una hora de la madrugada y uno a veces está en una emergencia y no encuentra una farmacia de turno, antes, por ejemplo, encontrabas un kiosquito y te comprabas alguna cosa para el dolor de cabeza o el dolor de estómago, lo que fuera, y bueno, era más fácil, pero a veces a la hora de la noche se complica. Sí, igual existen los turnos, hay casi entre 14 y 15 farmacias en nuestra ciudad que todas las noches están de turno, los 365 días del año, o sea que bueno, sí, puede ser que sea una excusa, pero no sé, me parece que también nuestra salud, es decir, a mí no se me ocurriría ir a un curandero cuando me siento mal, voy al médico, aunque el sanatorio me quede lejos o el hospital me quede lejos. Sé que tengo que ir a buscar a alguien que sabe, entonces es lo correcto, lo adecuado. Bueno, Alicia, ha sido un gusto enorme, me sentí muy cómoda, me encantó charlar contigo y esperemos que en la revista Retratos Urbanos podamos poner las farmacias de turno para que aquellos que los agarre el problema a la madrugada, en la noche, puedan estar cubiertos. Gracias, Ali. Cómo no, muchas gracias a ustedes. Bueno, gente, nosotros nos vamos a un pequeño corte comercial y ya nos vamos despidiendo de los retratos urbanos de esta semana.